Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Decadente. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón de quien la aplastó. Mark Twain. Muchos dicen que han logrado algunos de sus más grandes éxitos gracias a su madre. Yo digo que mis logros los he conseguido a pesar de la madre que tuve. Quien me ha conocido en la vida adulta no se imagina el pasado que escondo. No conoces las cicatrices de abandono, traición y humillación que tengo y que han quedado ocultas en la profundidad de mi memoria. Quien se limita a la apariencia se encuentra con un hombre realizado, conservado en salud y cuerpo, bien vestido, con una bella esposa y 3 maravillosos hijos que no han hecho otra cosa que llenar de bendiciones mi existencia. Quien se asoma a lo profundo, ahí, donde guardo entre penumbras y misterios mis orígenes, se da cuenta del dolor acumulado a lo largo de la vida. Un dolor crónico, persistente, imperecedero. Mi madre era una mujer muy hermosa. Mi abuelo era de origen español, de un pueblecillo de Asturias, y mi abuela, la hija de un poderoso empresario del ramo de la construcción en el Estado de México. Mi madre fue hija única, porque mi abuela murió de una enfermedad intestinal ocasionada por una bacteria que se anidó en sus intestinos. La medicina de mitad del siglo XX no fue capaz de curarla. Mi abuelo la llevó a muchos médicos en México y en el extranjero sin encontrar una cura para su mal. Después de su muerte, cayó en una depresión que se vio reflejada en malos negocios y en la pérdida de la mayor parte de su fortuna. A pesar de esas vicisitudes, mi madre creció entre algodones, bajo el cuidado de nanas y choferes y estudiando en los mejores colegios de la capital. Estudió arte y literatura y pasó varios años en los Estados Unidos en una escuela especializada en artes gráficas. El abuelo murió cuando ella apenas había cumplido los 18. Le dejó como herencia la casona de San Jerónimo y varios departamentos en otras zonas de la capital. Ella decidió venderlo todo y establecerse con esos recursos que para una jovencita sola no eran pocos en Oaxaca. Esa ciudad siempre la atrajo por su capital, cultura y ambiente culinario. Mi madre se llamaba Constanza y repito, era hermosa, mucho, demasiado. 1,80 m de estatura, cintura estrecha y largas piernas que emergían de una cadera armoniosa. Una piel acanelada de terciopelo, con un rostro de finas facciones coronado por una espesa cabellera oscura. Sus ojos verdes eran profundos y denotaban una inteligencia innegable. Abrió una galería de arte por la calle de Alcalá y comenzó a viajar por el mundo, trayendo obras de artistas emergentes, pinturas, objetos de cerámica, tapetes y esculturas de procedencias cercanas y lejanas, provenientes del lejano oriente o de los pueblos de artesanos del país. Conoció las grandes capitales del mundo, París, Roma, Tokio, Londres, Nueva York. Se fue haciendo de un nombre en el medio y comenzó a tener clientes de todas partes del planeta. La mayoría turistas que visitaban Oaxaca y se topaban con su galería en el andar. Eran los años 70, tiempo de luces y sombras, de efervescencia. Un buen día, un amigo la invitó a Huautla a comer hongos con María Sabina, la curandera mazateca que gozaba de fama. Ese fue el inicio de su romance con los psicotrópicos y con el largo amorío que mi madre tendría a lo largo de los años con cualquier sustancia que entrara en su cuerpo y que la hiciera sentir ligera, incorpórea como espíritu y la elevara hasta el infinito. Una cosa lleva a otra y un grupo de amistades se fue nutriendo de los más psicodélicos personajes, algunos
portaban largas cabelleras, usaban chalecos tejidos por los indígenas, otros con pantalones acampanados de terlenca, esa fibra que tan de moda estaba en aquellos años. Mi madre vivía en el piso superior de la galería, en un amplio departamento que decoró con buen gusto y que más que un lugar para vivir parecía un pequeño museo. Este departamento se convirtió en el lugar de reunión de los amigos bohemios de mi madre, quienes entre discusiones literarias y vino tinto fumaban pipas de hachís, curros de marihuana y masticaban peyote. Fueron años de locura y libertad que le dejaron como factura el cierre de su galería y la reducción de su capital a casi la mitad. Cuando la fortuna se largó, se fueron con ella los amigos, y entonces Constanza decidió que era momento de preparar el equipaje y buscar otro lugar en el mapa para establecerse. Quedó muy resentida con aquellos que abusaron de su juventud y de su hospitalidad. Quedó frustrada de cosechar soledad y abandono después de ser generosa con todos. Con 2 maletas y el dinero que le quedaba en el banco, se dirigió hacia el norte del país y se estableció en Chihuahua. Encontró un departamento por la calle Ángel Trías, a unas cuadras de la catedral. Desde ahí comenzó a reinventarse. Se mandó a hacer tarjetas de presentación como dealer de arte y con los contactos acumulados pudo comenzar de nuevo. Con su porte altivo reflejaba su buena cuna. De manera inevitable captaba todas las miradas a su paso. Se inscribió en clases de pintura con uno de los más conocidos maestros de la ciudad, quien había expuesto sus obras en famosos museos del país y del extranjero. Su sensibilidad y destreza con los pinceles comenzaron a ser alabadas y su maestro la motivó para que hiciera su propia exposición. Durante el día atendía a sus clientes y negociaba las obras que caían en sus manos. Al caer la tarde se encerraba en su guarida a pintar sin descanso, a plasmar en cada lienzo sus nostalgias, su angustia, sus dolores. Para inspirarse, se tomaba una copa de vino tinto, después 2 y a veces 4. El vecino del departamento de arriba, un estudiante de agronomía, con el que a veces cruzaba palabras, una tarde le invitó un churrito, y entonces el consumo de Bazores regresó a la vida de mi madre. El día de su primera exposición, conoció a un hombre alto y atractivo, de cabello rubio y espalda ancha. Enfundado en un traje de lino color camello, llegó al lugar acompañado de un reconocido político de la época. La azul mirada del varón se topó con el verde de los ojos de mi madre y una chispa se encendió, la chispa de una pasión desenfrenada que los llevó a terminar en la fiesta de una lujosa habitación del forastero en el más elegante hotel de la ciudad. Parecía que sus cuerpos estaban buscando desde hacía siglos y que al encontrarse una ansiosa espera encontraban besos con calma. Luciano Grajeda era su nombre, oriundo de Durango, hijo de importantes ganaderos, culto, educado en el extranjero y director de un reconocido bufete de abogados asentados en Ciudad Juárez. Le compró 3 pinturas y le robó la vida. Se la llevó a vivir con él en una hermosa casa estilo modernista en la ciudad de El Paso, Texas. Su bufete estaba en Ciudad Juárez, pero su vivienda en una ciudad estadounidense. Mi madre cargó con sus pertenencias y se dedicó a pintar mientras Luciano estaba en sus asuntos. Se le olvidó preguntarle muchas cosas. Estaba cegada por el amor y disfrutando su presente. Pero Luciano era un hombre con un secreto que sería revelado el día de mi cumpleaños número 2. Constanza se embarazó de Luciano a los 7 meses de estar juntos. La dinámica cambió entre ellos y las ausencias del amante se hicieron más frecuentes. El día de mi nacimiento, mi padre se encontraba en Durango arreglando los trámites de una herencia. Mi madre me dio a luz a solas en un hospital de El Paso, un 14 de marzo a las 6 de la tarde. A su regreso, Luciano llegó cargado de regalos para la madre y para el bebé, pero vacío de interés en la ternura. Mi madre cayó en depresión y tuvieron que contratar una nana para que se hiciera cargo de mí. Empezó a tomar una copa a media mañana para calmar los nervios, 2, a veces 4.
Tomaba antidepresivos con vodka, con vino tinto o con tequila. Fue la época más prolífica de su obra. Durante esos 20 meses pintó 12 de sus mejores cuadros. Me pusieron el nombre de Ernesto en honor a Ernest Hemingway, el escritor favorito de ella. El día que cumplí 2 años, ella empacó mi ropa y la suya. Salió de esa casa para no regresar jamás. La noche anterior corroboró sus sospechas. Luciano tenía 14 años de casado con una mujer en Durango con la que tenía 3 hijos. El papel de amante y señora de casa chica no le interesó a Constanza, y conmigo en brazos se buscó otro destino. Nunca volvimos a saber de mi padre, ni ella ni yo. Nunca nos buscó, y se lo tragó el olvido. Mi madre se estableció en Cuernavaca. Rentó una casita de 2 niveles. Como antaño, en el nivel superior montó la vivienda y en la planta baja abrió su oficina. Comenzó a promover su obra y la de otros artistas del lugar. Fue recuperando contactos con los años pasados y su pequeña galería fue adquiriendo renombre. La alta sociedad de la ciudad la recibió con los brazos abiertos. Tan bella, tan elegante y fina. Esa hermosa mujer con su adorable bebé. Contrató a Bertila, una mujer de sangre indígena de las sierras de Guerrero, que se convertiría en mi cariñosa nana y en un personaje esencial de mi historia personal. Crecí entre los comentarios ocurrentes de Bertila y viendo desfilar elegantes personas por la galería de mi madre. Mujeres con el cuello lleno de joyas, con elegantes vestidos de seda floreada, hombres que descendían de suntuosos carros y que no dejaban de lanzarle piropos a mi madre. Pero ella ya no creía en el amor eterno, ni en un amor de un solo hombre. Comenzó a salir con uno y con otro. Un día, uno moreno. Al día siguiente, uno rubio. El lunes, con uno alto. El miércoles, con uno chaparro. El fin de semana con un viejo. Para el siguiente sábado, salir con un hombre menor que ella. El desfile de galanes era constante y su vida se hizo nocturna. A veces cuando regresaba de la escuela aún la encontraba dormida en su cama. Crecí protegido por Bertila, quien me contaba historias disparatadas para disfrazar el acelerado ritmo que estaba tomando la vida de mi mamá. Me inventaba historias como que los empresarios trabajaban todo el día y solo de noche podían ir a hacer negocios con mi madre. O cuando ya no encontraba qué decir me hacía muecas del disgusto y me decía que los hijos no juzgan a sus mamás. Crecí sintiéndome muy solo, abandonado. Cuando terminé la educación primaria, mi madre estaba saliendo con un tipo mayor que ella. Era un político del estado de Chiapas, que tenía una casa de descanso en Cuernavaca. El señor se enamoró perdidamente de mi madre y le pidió que se casara con ella. Era un hombre viudo con hijos ya mayores. Sin embargo, para casarse con ella, le puso como condición mi envío a una escuela en el extranjero, porque él ya no tenía paciencia con los chamacos. Mi madre así lo hizo. Me mandó a Estados Unidos a un internado y se fue a vivir a Chiapas con ese hombre. Bertila se fue con ella. Siempre me sentí una carga para mi madre, como si mi existencia hubiera llegado a desbaratarle sus planes de vida, como si le estorbara para ser feliz. En el internado permanecí 5 años. Solo visitaba a mi madre en Navidad y en Pascua. Sin embargo, esos días me la pasaba solo en la enorme casa chiapaneca, platicando con Bertila o encerrado en mi habitación leyendo. No era alguien bien recibido. El esposo de mi madre no ocultaba su incomodidad ante mi presencia. Para él, la que existía era mi madre, esa belleza acanalada que presumía en todos los eventos de alcurnia a los que eran invitados con frecuencia. Mi madre dejó de pintar y arrumbó sus atriles y óleos en el ático. Nunca más volvió a tocar un pincel. Tomaba en exceso, pero como su esposo también lo hacía, se curaban las crudas y exploraban juntos los efectos de las diferentes drogas de moda: LSD, cocaína, marihuana, heroína. Los límites eran desconocidos para ellos. Cuando salí del internado de Estados Unidos me mandaron a Francia. Me dijeron que era importante dominar varios idiomas y que todo era por mi bien. Pasé 2 años en aquel país realizando visitas anuales a mi madre,
quien a pesar de visitar París con frecuencia, apenas tenía tiempo para tomarse conmigo un café de leche frente al Museo del Louvre. Su desprecio y desinterés hacia mi persona se clavaron en lo más profundo de mi corazón. Un día me llamó y me dijo que ya no podía sostener mi estancia en Francia, que me regresara a México de inmediato. Me esperaba hospedada en un hotel de la capital del país. Cuando llegué, estaba ebria y en camisión. Bertila a su lado, en silencio. Se había separado del político, quien en gratitud por los años juntos le dio una gran suma de dinero y le pidió que abandonara Chiapas a la brevedad posible. Después me enteraría que encontró a mi madre con otro hombre en su cama. Por fortuna, no la mató. Ahí estaba mi madre otra vez, sola, ebria, drogada, con arrugas alrededor de sus ojos y de la comisura de sus labios. Los años y sus excesos se reflejaban en el color cenizo de su piel y en sus ojos casi sin luz. Esa belleza indomable estaba dejando sus mejores tiempos en el pasado. Yo ya era mayor de edad y decidí alejarme de ella y fabricar mi propio destino. Renté un departamento en la colonia Condesa y conseguí un trabajo de medio tiempo en la reconocida agencia de viajes. Por las tardes trabajaba y por las mañanas estudiaba administración de empresas en una universidad de bajo costo. La dueña de la agencia era una mujer de unos 60 años, con apellido de alcurnia y bien relacionada. Mi dominio pleno del inglés y del francés le fascinaba. Desde que me conoció sintió simpatía por mí. Años después se convertiría en mi suegra. Así se pasaron los años, trabajando, aprendiendo a hacer negocios y viviendo un tórrido romance con la hija de mi jefa. Jessica, quien terminaría convirtiéndose en mi esposa, llegó a mi vida para convertirme en una mejor persona. Sus brazos llenos de amor lograron sosegar mis demonios interiores. Mi madre se regresó con Bertila a Cuernavaca y yo la visitaba de vez por año para no sentir culpa de mis pocos deseos de verla. Una tarde, Bertila tocó a mi puerta para pedirme trabajo. Me dijo que mi madre se había ido del país y que ella no quiso seguirla. Ya estaba vieja y cansada para esos trotes. Con un abrazo lleno de gratitud la recibí, y mucho de lo que les cuento es lo que ella me ha relatado durante las noches en que tomamos chocolate caliente. Terminé mis estudios, me asocié con mis suegros y levantamos 3 exitosos negocios: una fábrica de calzado deportivo para exportación, un restaurante en Polanco y otra agencia de viajes. Me casé con Jessica hace 14 años y tenemos 3 hijos: Ernesto de 12, Daniela de 10, Benito de 8. Ella se dedica a cuidar nuestro hogar. Jamás le he permitido trabajar. Me da pánico pensar que alguno de mis hijos experimente esa sensación de abandono de parte de su madre como la que yo había padecido. Mi declaración anterior puede resultar egoísta, pero es sincera. Además, siento que Jessica nació para ser mamá. En el ejercicio de su rol como madre la percibo plena, cubriendo con su amor incondicional a nuestros hijos. Bertila murió hace 6 años, después de una larga vida de lealtad y de cariño. No solo amó con devoción a mi madre, a la que incluso llamaba en su lecho de muerte. También me amó a mí y a mi familia de la misma manera. Bertila fue como una abuela para mis niños. Murió sin enterarse de la tragedia. Una mañana de hace 2 años recibí una llamada. Eran unos agentes federales estadounidenses. Después de identificarse me dijeron que tenía que ir a Nueva York de inmediato. Se trataba de mi madre. Estaba metida en un grave problema y les dijo que el único familiar que tenía era yo, su hijo. Jessica me convenció de ir, porque yo no quería hacerlo. Me retorcía entre el rencor y la vergüenza. Se me abrieron heridas que creía cerradas. Encontré a mi madre en un cuarto de paredes grises con una ventana a una de ellas. Parecía conectar con una habitación o con otra sala. Su belleza de antaño se había esfumado. Estaba vieja, ojerosa, en extremo delgada y con los brazos llenos de hematomas que revelaban su adicción a la heroína. Enfrentaba cargos de robo, prostitución y trata de personas. Ahí me enteré de lo que había hecho mi madre desde que abandonó México. Se había dedicado a la prostitución, a consumir drogas, a consumir su vida de manera ideal y miserable. Ahí la encontré decadente,
en pleno deterioro. Contraté un abogado y por su edad y sus dañadas facultades mentales, fue confinada de por vida en una institución mental. Ahí pasó los últimos 3 años que le restaban de vida. Una fría mañana de enero la encontraron muerta tirada junto a su cama. Es cruel lo que voy a decir, pero cuando lo supe que ella había muerto, una paz me invadió, como sin saberla viva me lastimara. Me llenaría de angustia el espíritu. Una vez muerta me sentí liberado de una incómoda carga. Con su muerte me llené de paz. Me duele aceptarlo, pero así ha sido. A veces me siento culpable, otras veces me siento liberado. Recorro el camino del perdón, buscando el consuelo para mis lamentos, la compasión para su recuerdo. Cuando la gente me pregunta sobre mi madre, les cuento la historia que inventé para sobrevivir. Mi madre era una exitosa pintora que se enfermó mientras vivía en Nueva York y que murió de pulmonía en un hospital. Les digo que me amo con locura y que siempre fuimos muy unidos y que la recordaré siempre con mucho cariño. La historia verdadera permanece escondida entre las entrañas de mis pensamientos, ahí donde el dolor invoca el perdón durante las noches enteras, ahí donde el recuerdo ya no lastima. A pesar de tener una madre así, he podido trascender sus acciones y generarme un destino diferente. Somos historia y somos posibilidad. Está en cada ser humano la decisión de hacer con sus recuerdos dolorosos. Uno los convierte en resentimiento y vacío. Otros elegimos el perdón y fabricarnos un mejor destino.